siendo las 20:08 de la noche del martes 16 de agosto de 2016, declaro abierta la reunión académica ordinaria de la Benemérita Sociedad de Oncología Estadística del Estado de Jalisco con la conferencia Trombosis Venosa Profunda, a cargo de nuestro invitado, el doctor Francisco Javier Ochoa González. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. El presidium de esta noche está integrado por el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución. Está con nosotros el doctor Francisco Javier Ochoa González, invitado y conferencista, el doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa, expresidente y quien hará la presentación de quien tendrá el uso de la voz. En esas condiciones le pasamos el uso del micrófono al doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa. Muchas gracias. El doctor Francisco Javier Ochoa González es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Especialidad en cirugía general por el ISSSTE, Hospital Regional de Valentín Gómez Farías. Subespecialidad en angiología, cirugía vascular en el mismo Hospital ISSSTE de Valentín Gómez Farías. Jefe de enseñanza, servicio de angiología, cirugía vascular, también en el propio Hospital Regional Valentín Gómez Farías desde el año 2002 hasta la fecha. El tema que va a desarrollar el doctor esta noche es de suma importancia, más que todo por la frecuencia como se presenta la trombosis venosa profunda. Esta enfermedad tromboembólica venosa está constituida por dos patologías. Una es la trombosis venosa profunda, que es el tema de esta conferencia, y la otra es la tromboembolia pulmonar. Es un padecimiento que con respecto a la edad se incrementa en forma importante. De suyo simplemente no quiero meterme en más detalles, sino simplemente para que se tenga una idea. En el Hospital General de México se dio una cifra que me pareció muy demostrativa de la importancia del problema. Fue el 15% de los ingresos que se tuvieron en el Hospital General fue la tromboembolia pulmonar. Para que tengan una idea de lo frecuente que es, y esto fue en ambos sexos, fue más o menos lo mismo. Le dejo la palabra al doctor Francisco Javier Ochoa para que continuemos con esta sesión. Muchas gracias. Buenas noches, quiero agradecer a la sociedad por esta invitación y a todos ustedes por venir a esta plática de gran interés. El tema, como les había comentado, es el problema que en la actualidad está ocupando el tercer factor de muerte en el mundo entero. Enfermedad tromboembólica venosa, su servidor, y quisiera iniciar la plática anteponiendo una pregunta que es: ¿podemos prevenir o evitar esta enfermedad? Y como lógico se esperará, al término de la misma vamos a dar respuesta a este inicio de la pregunta. Este es ejemplificando las situaciones donde es manifiesto en el aspecto clínico. Vean dos extremidades con un componente muy importante por esta patología, y en una imagen central de la diapositiva tenemos un trombo que es muy extenso y es parte de las complicaciones al desplazarse a nivel pulmonar, depositarse en este nivel pulmonar y como posibilidad muy elevada, una morbimortalidad muy elevada, causar y ser motivo de muerte. Como antecedentes históricos, porque esto, obviamente, el conocimiento del sistema venoso y problemas afines patológicos es bien reconocido en la actualidad, con muchos fundamentos y bastante oportunidad de éxito ante los tratamientos actuales. Sin embargo, no era desconocido.
ustedes podrán ver aquí, en Egipto, en Atenas y Besalio, ya era conocido como tal. De hecho, era esta imagen podrán ustedes observar. Vean cómo era una realidad en ese entonces. No pude encontrar realmente cómo era atribuible o cómo lo observaban, pero finalmente el conocimiento ya existía. Entonces las descripciones desde entonces tienen ciclos eternos. Aquí vamos a empezar rápidamente. Voy a hacer la plática de una forma un poquito amena, no entrar en tanto tecnicismo, para que sea un poquito más digerible y obviamente les ayude a entender mucho de esto y potencialmente tener como contribución medidas extraordinarias que pueden algunas estar al alcance de nosotros. En las extremidades es bien reconocido que el 90% del origen de los trombos parten de aquí. Hay algunas otras enfermedades muy raras, muy especiales, que entran en ese 10% que no involucran o no parten de las extremidades. La mayoría es en las extremidades. Vean ustedes lo que corresponde al tránsito de la circulación venosa, venas de encima, que son conocidas como venas superficiales, y las venas profundas que están internamente, que en muchas ocasiones no se tiene que presentar un componente de varicis para tener un problema de trombos. Hay gente que puede tener trombos en las piernas sin ni siquiera tener varicis, por otros motivos que en un momento voy a explicar. Como definición tenemos que la trombosis es un coágulo sanguíneo que está ocupando las venas en su interior por múltiples causas que ahorita voy a explicarles. En consecuencia de una trombosis, que es el primer insulto, cuando normalmente la sangre tiene que circular en las venas de una forma normal, fluida, se forma un coágulo y de inicio está ahí localizado, pero cuando se zafa va a depositarse a cualquier parte del organismo en el sistema de las venas, pero puede topar, y es la mayor frecuencia, en los pulmones. Nunca en el cerebro, que suele ser un mito de la población, que también lo comentan muy frecuente. Pero obviamente hablar que si este coágulo migra a los pulmones es un riesgo de muerte. Y esto es lo que se define como embolia. El desprendimiento de este coágulo que va a la instancia de las arterias pulmonares, trayendo grandes problemas. Una descripción un poquito más afín: la flebotrombosis es una oclusión parcial o total por un trombo sin presencia de un problema de inflamación, y la tromboflebitis es la oclusión por trombo aunado o dependiente de una inflamación. ¿Esto cómo lo podemos desglosar? Yo puedo tener una varicis inflamada, unas venas muy alteradas, que por la misma inflamación de mucho tiempo predispone y me hace trombos. Pero igual puedo tener un trombo en una vena que no está alterada, no está dilatada, y es cuando deberíamos tener más preocupación, porque cuando no se tiene unas varicis, las trombosis de las piernas pueden sugerir enfermedades muy raras o principalmente descubrir cánceres ocultos. Aquí es una gráfica que muestra las diferentes localidades de trombos. Esto puede ser un segmento desde centímetros hasta un trombo tan extenso que esté interfiriendo, como en la última ilustración, de toda la pierna. Son unas piernas que tienen dimensiones de lo normal, pueden resguardar de 10 hasta 15 centímetros de perimetría por el aumento de las presiones tan importantes. Rápidamente aquí voy a comentarlo porque es mucho tecnicismo. El mecanismo de la hemostasia es finalmente que el cuerpo tiene como la obligación de formar coágulos en una condición
pongamos como ejemplo accidentes, traumatismos, fracturas, heridas por arma de fuego, heridas por armas blancas, cualquier lesión del cuerpo. La coagulación se activa por diferentes mecanismos finalmente para sellar donde está la lesión. Pero este mecanismo que es normal ante una agresión puede presentarse ante diferentes patologías. Empezando, voy a insistir con ello, cuando una persona tiene varices muy evidentes, alteración de la circulación, principalmente en las piernas, y un sinnúmero de patologías que a continuación también les voy a comentar. Esto se llama la cascada hemostásica de la coagulación. Esto por la interferencia de la vitamina K dependiente de estos factores. No voy a enumerar, sino nada más decirle que existe en el cuerpo es una serie de pasos que gradualmente permiten que una hemorragia selle en condiciones normales. Vino a atribuir el premio Nobel por la descripción de la dependencia de la vitamina K hace algunos siglos. La triada de Virchow es algo muy reconocido en el ámbito del problema circulatorio de las venas. Voy a anteponer un comentario porque muchos de ustedes, con todo respeto, no son médicos y podría en ocasiones estimarse alguna confusión de las arterias y las venas. Las arterias es todo lo que parte del corazón. Cada que el corazón late, finalmente es expulsado a partes periféricas. Una vez que llega a partes periféricas, toda la sangre retorna al corazón, a los pulmones, que es filtrado, y es como un circuito de carros, va y viene, va y viene, va y viene, y finalmente es el retorno de toda la sangre nuevamente al cuerpo. Virchow, un médico, astrólogo y antropólogo alemán, describió ya hace un par de siglos esta famosa triada que hasta en la actualidad tiene vigencia y describe finalmente todas las posibles causas del origen de un coágulo. Virchow fue finalmente propuesto para 3 premios Nobel, ganó 1, 2 no fue acreditado, pero fue un ilustre médico en su tiempo. Él describió esta triada, que es la versión de lesión vascular, que puede ser por una condición de avitaminosis, factores físicos, quiere decir traumatismos, golpes, quemaduras. Todo el insulto al cuerpo humano puede inflamar las venas y traer consecuencias. Problemas inmunológicos, yo puedo tener una persona que es portadora de artritis reumatoidea y esta artritis paradójicamente puede dar una trombosis de las venas. Y esta situación es bien interesante porque si a mí me llega una persona con una trombosis que no tiene varices, y si no tiene varices, ¿por qué la hizo? O es inexplicable, tengo que pensar mediáticamente en problemas donde su cuerpo está inflamándose y está trastornando algo. Y resulta que esta persona con una trombosis migratoria, que no es por varices, mediante métodos de estudio de laboratorio se diagnostica y podría llegar yo a diagnosticarla a esta persona con artritis reumatoide. O hay quien, si ya se conoce con artritis, tengo que protegerla con medidas extraordinarias, que por lo que ya estoy explicando, para evitar que lo tenga. Este ejemplo de la artritis es, al igual que otras posibles 30 entidades de enfermedades inmunológicas. Luego tenemos, descrito por Virchow en 1856, el mecanismo de éxtasis sanguíneo: inmovilidad, alteraciones, malformaciones que se denominan hemangiomas, aneurismas, que es dilataciones de los vasos, estado de shock, hipovolemia, que es cuando las presiones están muy bajas, cuando el paciente está muy deshidratado. El ejemplo clásico burdo que pondría es un paciente muy obeso, que es muy sedentario por su misma decisión de ser sedentario o por su obesidad que no le permite
hacer ejercicio o desplazarse. Ese único mecanismo puede producir trombos. Y actualmente en los pacientes adentrados a la tercera edad es el número 1 de los factores el no hacer ejercicio, hacer actividad física y mantener adecuadamente su peso. Me adelanto un poco a la pregunta de inicio. Al alcance de nosotros está mantener peso, hacer ejercicio, no dejarse caer, sino seguir adelante para evitar por mucho estos factores. En tercer término, hablo de los trastornos de la coagulación. Esto ya implica un poquito más problemas en el ámbito médico, porque lo que ustedes vieron en la ilustración donde vean mucha numeralia, finalmente hay personas que por forma congénita o adquirida tienen trastornos de coagulación, y estos finalmente, ante una eventualidad de una trombosis inexplicable, es cuando uno usa el laboratorio para ver si hay carencias o hay trastornos. Unos pueden ser adquiridos, unos pueden ser hereditarios. Actualmente los adquiridos está muy en boga, como mucho es el cáncer, que si es por la alimentación, por los conservadores, que si es parte de la actividad por sistemas de lo que es sistemas de telecomunicación, la influencia de las radiaciones, del ozono, de la capa. Hay algo que implica cambios de este tipo, al igual que algunos cambios en la génesis del cáncer. Como factores de riesgo, vamos a ellos, puntualizados. Edad mayor de 40 años. Se supone y se sugiere que abajo de 40, cuando la vida es eterna, los muchachos están protegidos, que tienen una adecuada circulación, no tienen carencias, no tienen trastorno, más no tienen factores aunados por la propiedad, como es limitaciones, alguien que ya tuvo intervenciones quirúrgicas, alguien que es muy obeso, alguien que fumó mucho, alguien que es muy obeso. Entonces se van sumando factores de riesgo que contribuyen finalmente a complicaciones, que es hablar de la trombosis. Antecedente de trombosis o tromboembolismo pulmonar, se sugiere que alguien que tiene una trombosis estadísticamente tiene un 14% de volverlo a repetir. Por tal motivo hay que cuidarlo muy bien a esa persona. Otros factores son reposo de más de 72 horas en cama. Hay algo que se describe que se denomina síndrome transatlántico, que son viajes al extranjero mayores de 8 horas, con mayor razón 12. Hace 20 años, cuando los aviones no tenían la velocidad y el poder que actualmente lo tienen, pero ya partiendo de viajes de 8 horas o más, el riesgo existe aún sin várisis, por el puro hecho de estar en posición sedente. Hay un antecedente muy interesante que vino a traer todo este tipo de análisis y conclusiones. En la Segunda Guerra Mundial, cuando parten los norteamericanos a Europa, finalmente paracaidistas, se percatan que cuando son lanzados de lo que es el avión, caen muertos. Y entonces pensaron, oye, pues qué crítico es que los balacearon al caer. Y oh sorpresa, que cuando los cuerpos los rescatan y hacen análisis y autopsias, ven que no tienen perforaciones, no tienen heridas, y empiezan a estudiar, y en la autopsia se percatan que tenían coágulos en los pulmones. Recordarán ustedes que no había asientos como en una primera plus de los vuelos actuales, iban en cuclillas, y eran vuelos de 12 a 16 horas, depende a dónde iban. Entonces esa persistencia de ir en el vuelo permitía, porque textualmente tapaban las venas, no corría la sangre, se alojaba, se estancaba, había coágulos, y estaban ya los coágulos, pero en el momento de que salgan, al momento de ellos lanzarse, súbitamente los coágulos migraban a los pulmones y obviamente caían muertos en una muerte súbita. Ese mecanismo, tristemente para ellos, fue un análisis que finalmente tradujo a medidas extraordinarias en la actualidad, como el no estar tanto sentado, como el movilizarse lo más que se pueda, la persona que tenga unas varices utilizar la media elástica,
y uno que otro medicamento que actualmente tenemos la fortuna, avalados por la FDA, que es lo que resguarda la salud y medicamentos en Estados Unidos, ya los tenemos como de primera línea. No es que estuviéramos invitados porque son de primera línea a utilizarlos, pero ya se tienen, comparados con algunos medicamentos que hace 20 años todavía eran de riesgos, famosos nombre de anticoagulantes, que podría uno hasta fallecer si no tenía cuidado. Continuamos con el parámetro de obesidad. Estadísticamente se está manejando que en el país de México la diabetes es número 1. Hay estadísticas que no son confiables del todo o hay dudas, polémica en sí, pero por mucho sigue la sugerencia que es Estados Unidos el que tiene más diabetes. Pero la obesidad no dista mucho a nivel mundial, hay mucho obeso en nuestro país y es una copia fehaciente del alimento de nuestros vecinos. Malos hábitos, no tenemos hábitos en la alimentación, no tenemos hábitos en la rutina de ejercicio y por esa condición, obesidad es muy frecuente desde pequeños. Quiero decirles que la obesidad resulta de que es un parámetro que puede establecer una frecuencia casuística de desarrollar una trombosis y complicaciones por el puro hecho de ser obeso. Luego partimos de otras enfermedades un poquito, a lo mejor, no tan conocidas en los términos médicos por parte de ustedes, pero a continuación les comento. Un paciente con un daño cardíaco, porque tuvo un infarto, su corazón está crecido, predispone a trombosis de las venas y obviamente tromboembolismo en los pulmones. Enfermedades pulmonares, esto es, pacientes que estuvieron hace años, ya no es, digamos, muy frecuente, aunque lo sigo viendo en las periferias, en los pueblos, pero antes era mucho más contacto con leña y esto causaba trastornos pulmonares. Pero si dejamos la leña a un lado, el tabaquismo es una de las principales causas de problemas respiratorios, enfisema, y esto trastorna los flujos, las presiones se invierten y causa también trombosis de las piernas. Cirugías programadas de más de 2 horas, cáncer activo en los últimos 6 meses, embarazo o posparto, que ahorita voy a entrar en un detalle muy exquisito en relación a pacientes embarazadas o en el momento que se alivien, ya sea por parto o cesárea, también condiciona riesgos de tener trombosis. Hasta este momento podrán ustedes darse cuenta que no es el simple hecho de tener trombos, vulgarmente conocidos como coágulos en las piernas, única y exclusivamente por varices. Es cierto que es la mayor frecuencia y aquella persona que tiene varices puede ser un grado muy alto o muy bajo. Hay una clasificación mundial ya reconocida, ya todos se pusieron de acuerdo como hermanitos, ya se respeta, y esta clasificación depende que tenga el paciente es el tratamiento adecuado. Pero hay una gran casuística donde las personas sin varices pueden tener frecuentemente, por otros mecanismos que estamos comentando, trombosis y consecuencias hasta mortales. Continúo, terapias hormonales, esto es, las hormonas que entonces se daban prácticamente como dulcecitos, esto es por sustitución, alguna persona en su menopausia, para quitar un poco el malestar, predispone, está bien demostrado por daño endotelial, que el endotelio es la capa que finalmente cubre por dentro a las venas, se inflama y puede predisponer a trombos, y o bien como prevención por planificación familiar. Infecciones graves también predispone, condiciones de trastornos de coagulación donde predispone a que la sangre se coagule, deficiencia de, estos ya son meramente factores de coagulación específicos por laboratorio, un poquito más rebuscados, ya es un poquito más difícil llegar a ellos. Y finalmente quiero comentarles 3 entidades que son las más frecuentes de esas enfermedades raras. La primera se denomina lupus eritematoso. El ejemplo que les di de artritis reumatoide, uno podría decir, la artritis que afecta a las manos, ¿por qué puede dar una trombosis? Por mecanismos inmunológicos
que esto es como que las células van y atacan al mismo endotelio de la misma persona, como que tienen una confusión, es como un autoataque y causan trombosis. Igual la esclerodermia, estas son las enfermedades más frecuentes del concepto inmunológico. Y la última, que es una versión que en la actualidad está altamente reconocida y parecería que la frecuencia es mayor por esta entidad. Lo que pasa es que todavía hace 15 años no se tenían todos los parámetros y no se tenía laboratorio para hacer estas determinaciones que actualmente ya son exquisitas. Ya se puede llegar hasta los últimos resultados para dar tratamientos adecuados o prevenir. Se conoce como síndrome antifosfolípidos. Aquí tenemos el ejemplo, unos boteros. Lo que podría argumentarse es lo más frecuente en nuestra población, la obesidad. A nuestro alcance sí está controlar la obesidad mediante una dieta cercano al ejercicio. Hay una frase en el ámbito médico, es que el ejercicio no es para bajar de peso. Para bajar de peso es la dieta, acompañado del ejercicio para mantenimiento, pero no en sí el ejercicio. Juntas, hay que evitar esto. Las manifestaciones, hablar de una trombosis, que les había comentado que es mucho más frecuente en las piernas, son las siguientes. Se pone una pierna muy hinchada, que se conoce como un edema, dolor en el trayecto de las venas, puede ser de las venas de encima, de las venas profundas. Existen una red colateral porque las venas, si están obstruidas las dentras, las profundas, tienen que buscar un retorno por ramas superficiales. Hay una sensación de desgarro, hipotermia, baja un poquito la temperatura de las piernas. Resulta de que puede haber una coloración cianótica de la piel, puede haber fiebre, y si esto lo tenemos en un paciente, disnea, que es la dificultad o falta de aire, el corazón latiendo muy fuerte, y lo que es taquipnea, que es como querer respirar más frecuente y más cantidad, es inminente un paciente que ya tiene un cuadro de trombosis en los pulmones, un tromboembolismo pulmonar, que es finalmente la consecuencia. Aquí vemos las diferentes maniobras cuando vemos al paciente que nos llega con una trombosis en las extremidades inferiores. Eso es el inicio. Las manifestaciones, cuando acaso hay una trombosis, se tapan las venas de adentro, aumentan las presiones y se traduce en lo que es una hipertensión venosa, que al deambular aumenta. Un paciente que tiene una trombosis quiere decir que si hace mucho ejercicio, como suelen pensarlo, va a estar mejor y va a compensar. No, no es del todo cierto. Puede rehacer su vida, caminar metódicamente, pero limitadamente, porque el ejemplo es, si yo camino mucho, meto más sangre por mis arterias, y al meter más sangre por mis arterias, y si no puede salir por las venas, es mucho más difícil y aumentan las presiones. Eso entorpece, y a distancia de 10 a 12 años, que es el parámetro más o menos esperado, una persona que tiene una trombosis ya bien diagnosticada puede abrir la consecuente úlcera, que es lo que ustedes han visto, alguna persona con su piel muy oscura, una piel muy delgada, o las úlceras ya abiertas. Una aclaración: una trombosis venosa es cierto que pone en riesgo la extremidad desde el punto de vista función. Estadísticamente, o hablando en dólares, en Estados Unidos lo que tratan de hacer de prevención como diabetes, que tengo entendido de la próxima plática que tienen, ellos le apuestan mucho a la medicina preventiva, no por mucho porque sean buenas personas con el prójimo, con la humanidad, sino porque les duele mucho la economía, porque se van millones y millones
de dólares en el presupuesto, en el tratamiento de estas complicaciones, tanto complicaciones de la diabetes como de las trombosis. ¿Por qué? Pacientes que tienen muchas horas de trabajo de incapacidad y en consecuencia tienen lo que es horas de labor, de productividad, de ausencia, y es psicológicamente es un trastorno para el paciente porque posiblemente ante una trombosis la pierna toda su vida va a sufrir con malestares, dolencias, las úlceras. Pero quiero terminar con esto: no es sinónimo, si acaso han tenido la confusión, de una úlcera que se dio por un problema de venas, no es sinónimo de una gangrena, necrosis o amputación. No se pierden las piernas, pero sí se sufre mucho. Aquí trato de ejemplificar, que cuando ya se tiene una hipertensión venosa porque está obstruido por un coágulo, hay un reflujo porque las válvulas que están aquí adentro, que normalmente la sangre tiene que subir, aquí no puede subir la sangre, la válvula está mal y es donde se genera el trombo. Aquí está el coágulo. Y este coágulo, si el paciente hace ejercicio, si puja, si no tiene las medidas extraordinarias y el tratamiento, ese coágulo puede desplazarse e irse a los pulmones. En la exploración física es importante cuando un paciente llega a consulta antes de tener una trombosis, porque puede llegar cuando ya tuvo la trombosis. La inspección es el trayecto de las venas, qué tan alteradas están, la diferencia de volumen de una pierna con otra, estado de la piel, cambios de la coloración, si hay o no úlceras y deformaciones de las articulaciones. Aquí hay un ejemplo donde es un grado muy avanzado de varices en una extremidad, que por este hecho de tener las varices muy alteradas, estos pacientes tienen una gran posibilidad de desarrollar trombosis superficial, esto es, coágulos encima, pero como estas venas de encima se conectan con las venas profundas, por continuidad pasan a ser trombosis profundas y dejan la pierna muy lastimada. El diagnóstico diferencial, si los pacientes llegan a uno con varicis o sin varicis o con dolor simplemente, claro que entra, no siempre se va a tratar de una trombosis, entra una gama muy amplia de otros trastornos que pudieran ser más frecuentes incluso que la trombosis. La importancia de la trombosis es que es de un riesgo mucho mayor a dejar un déficit permanente en la pierna y o en un grado potencial en complicación de tromboembolismo pulmonar hasta riesgo de muerte. Y estas patologías no es así. Estas tienen corrección, pueden salvaguardar y tener buenos resultados, como rotura de un músculo, traumatismo, ese es un golpe muy fuerte, un quiste de Baker, que es como un quistecito de un líquido que se pone atrás de la rodilla, que se opera, se quita y se corrige, problemas de infecciones de la piel, conocidos como celulitis, vulgarmente también se conocen como erisipela, una contractura muscular, la trombosis superficial como tal, y que le sigue trombosis profunda, y puede una persona por problema cardiológico, metabólico o un problema del riñón condicionar que las piernas se hinchen. Normalmente son ambas piernas y eso es lo que el médico nos ayuda para hacer como diagnóstico diferencial. Una trombosis suele ser de una extremidad. Yo en mi ejercicio de 26 años he visto en el momento únicamente 3 personas que hicieron trombosis al mismo momento de ambas piernas. O sea, es extremadamente raro, es unilateral. Y cuando entonces yo veo una persona que sus 2 piernas están hinchadas, tengo que apostarle o indagar y demostrar que es problema del corazón o problema de los riñones, que también es delicado.
Esta es una clasificación que habla en la posibilidad de desarrollar lo que es trombosis, riesgo bajo, menos de 40 años, intervención quirúrgica no complicada, inmovilización mínima, habla de un 2% de trombosis distal proximal y embolia pulmonar 0.02%. Riesgo moderado, ya es mayor de 40 años, ya son cirugías un poquito y padecimientos un poquito más avanzados, donde puedo tener una trombosis del 10 al 20% y embolia mortal ya significativamente mayor que la del riesgo bajo. Y la de riesgo alto es pacientes que ya tuvieron una trombosis, tuvieron trombosis pulmonar y son sometidos a cirugía de cadera, rodilla. La trombosis distal puede aparecer del 40 al 70% y el riesgo de embolismo pulmonar es del 1 al 5%, que ya es importante. ¿Para qué nos sirve esto? Aquí se ejemplifica lo que es las venas en su normalidad y los coágulos que están siendo con unos guías especiales extraídos de aquí de la vena. Este es el coágulo negro. Todos estos son coágulos. Y se puede ocupar toda una pierna en extensiones de una longitud impresionante que cualquiera podríamos impactarnos. Esta clasificación es tan importante como la valoración cardiológica cuando ustedes, cualquier persona, va a someterse a una cirugía pequeña, cirugía grande, de alto riesgo, de bajo riesgo. Esto nosotros lo tenemos contemplado. A mí, si me mandan un paciente, finalmente les pongo esta cartita: paciente que será sometido a cirugía de cadera, tiene tal edad, la cirugía es de tantas horas, tiene varicis, no tiene varicis, tiene tal riesgo, y le sugiero al médico que haga esto en consecuencia. Para que ustedes lo lleven en mente, es hidratación, siempre estar bien hidratados, movilización lo antes posible ante cualquier problema de traumatismo, accidente y cirugía, cuando lo autorice el médico. Y la tercera es un plan de medicamentos que ahorita voy a comentarles de una forma muy rápida. Son medidas de prevención. Esto está enfocado a la enfermedad tromboembólica venosa en ginecobstetricia. Uno pensaría que no hay problemas en personas muy jóvenes, en señoritas, gestantes. Claro que sí hay problemas. Las estadísticas no son muy elevadas, pero obviamente lo dramático es que ver una joven desde ya ahorita 14, 13 años que están embarazando y finalmente 22 o 28 siguen siendo unas jovencitas donde pueden, en consecuencia del simple embarazo, y si acaso tienen factores de riesgo, desarrollar una trombosis y potencialmente morir, es muy penoso. Entonces, saber que es una importante causa de muerte materna, es una enfermedad que frecuentemente no se diagnostica en el embarazo. La trombosis venosa profunda es más frecuente en el periodo prenatal que en el puerperio. Esto es antes o después del parto o antes o después de su cirugía cesárea. Frecuencia del 0.36%, es baja estadísticamente, pero sin embargo una vivencia como tal, si la viéramos como un familiar, sería muy impactante, insisto. Se considera factor de riesgo sobrepeso superior a 80 kilogramos, insistiendo el peso una vez más. Ustedes podrán observar aquí el embarazo, el producto que por sí mismo va creciendo. Las venas, ambas piernas tienen sus venas profundas que finalmente regresan la sangre hacia el corazón para ser filtradas por sus pulmones limpia y regresar nuevamente. Y la vena de la pierna derecha y la vena de la pierna izquierda se juntan en común en una vena que es muy importante, que se llama vena cava, que es la más grande del cuerpo y regresa al corazón. Pues el pequeño, si la persona, imaginemos que se duerme boca arriba, obviamente el peso
del producto va a estar encima textualmente de esa manguerita, va a obstruir y puede predisponer a. En conciencia les decimos que normalmente siempre traten, no es fácil, lo entiende uno, pero que siempre traten de dormir hacia su lado izquierdo, porque esa vena pasa por el lado derecho. Entonces, que duerma la paciente embarazada del lado izquierdo siempre, para no apachurrar la manguerita llamada vena cava. Otras medidas, las razones son mayor de insensibilidad y capacitancia venosa. Esto es que cuando se comprime, las venas se distienden, hay mayor volumen, y esto deja ahí como secuestrada la sangre, y una sangre es como un río. Si no se mueve, el río se fermenta, la sangre se coagula. Entonces necesita movilidad. La paciente gestante, lo peor que puede hacer es subir de peso y ser sedentaria. Debe estar en continuo quehacer de su cotidianidad, de sus hábitos diarios. No hablo de quehacer del hogar, sino de sus quehaceres habituales. Debe de subir, bajar, no anteponer como hace seguramente 35, 40 años, el famoso, lo que conllevaba la cuarentena, que había mortalidades mayores, a diferencia de lo que ya en la actualidad se sabe, que es rapidito a movilizarse esa paciente, a comer, a hidratarse, y para que no existan problemas de este tipo de coágulos. La frecuencia de trombosis venosa es 3 a 5 veces mayor inmediatamente después del parto, y 3 a 16 veces mayor en las sometidas a cesárea que en las que tuvieron parto normal, manteniendo hasta por 6 semanas el riesgo. Esto es, las pacientes embarazadas por sí mismo tienen riesgo de tener una trombosis. Ahora, voy a insistir en estos términos. Si tiene varicis, es mayor el riesgo. Si no tiene varicis, no está exenta de riesgo por otros mecanismos. La paciente que tiene un parto normal es menor el riesgo de trombosis, la paciente que tiene cesárea es un poquito mayor, pero ahí es ya el criterio del médico ginecobstetra el que movilice a la paciente, rápidamente les dé sus cuidados, indicaciones y a continuar. Pasamos rápidamente a los métodos diagnósticos. Este es una amplia gama ya de métodos que están al alcance de uno para llegar con toda seguridad y conclusión a la entidad, los mecanismos, y poder dar un tratamiento oportuno o prevención muchas veces para que no se dé ya una consecuencia que puede ser mortal. Radiografía se puede de hecho hacer en una persona embarazada cuando tenemos algún problema. La exposición del producto realmente medido ya en esta radiación no le pasa nada. Lo mejor se llama ecosonograma. Gammagrafía pulmonar es cuando yo tengo un paciente con un riesgo o datos de ya un tromboembolismo pulmonar, coágulos que ya se alojaron en el pulmón. Resonancia magnética también es muy bueno el estudio, nada más es el costo. Y laboratorios que, insisto, son marcadores específicos que ya todos ellos están descritos dentro de la coagulación y dentro de una serie de patologías que la persona puede desconocer, tener la trombosis, y a consecuencia de la trombosis, una vez que se diagnostica, se opta por dar el tratamiento. Llega uno a dar conclusiones de que usted es portador de tal enfermedad, en ocasiones hasta cánceres. El tratamiento médico, voy a comentarle lo siguiente. Lo más importante es, voy a insistir, mantener el peso adecuado como prevención. Movilización toda la vida. No optar por el sedentarismo. No se dejen. Es el peso adecuado, alimentación, movilización, ejercicio, y es lo que está al alcance de uno. El advenimiento de medicamentos. El ácido acetilsalicílico se demostró y se contemplaba hace 10 años a nivel mundial. En un año se consumía el equivalente a 8 estadios aztecas llenos de aspirina como prevención.
Bayer es el laboratorio que finalmente trajo este producto, se enriqueció a consecuencia de este producto, y yo creo que de la industria que hasta la actualidad, por la simple aspirina, sigue siendo una economía sólida. La aspirina por sí misma, actualmente en estudios, cuando antes se preguntaba de que la aspirina protegía para las venas, no es así. La aspirina acaso tiene en las mejores estadísticas nada más una protección como protección antes de la trombosis de un 37%, no más. Entonces no era la realidad como se anteponía, que la aspirina ya quitaba la posibilidad de trombosis. La aspirina sí, en consecuencia, es magnífica y protección en las arterias, problemas y patologías de arterias, que es diferente. En las venas entonces no es la panacea. Y esto lo demostró un estudio denominado CLASS. La heparina de no fraccionada y fraccionada es lo que ustedes se han escuchado, la jeringuita que se pone en el brazo o en el ombligo, que en teoría es para deshacer los coágulos. No es para deshacer los coágulos. Un paciente que tiene una trombosis se le pone ese producto, que es para frenar, evitar la continuidad o progresión del trombo, pero no es para deshacerlo. Para deshacerlo hay un medicamento específico que se llama fibrinolítico. Ya son otras tendencias, ya son otros costos y ya son situaciones muy especiales. La mayoría de los pacientes, cuando ya pasaron 7 días de una trombosis, que suele ser lo más frecuente cuando llegan con uno al consultorio, se agotaron esos 7 días. Hasta 14 días en la actualidad puede hacerse algo que se llama intervencionismo. Lo que ustedes han escuchado de cateterismos cardíacos ya se hace en sistema de las venas, y es entrar con lamparitas endovascular para textualmente arrastrar, fraccionar, deshacer, chupar los coágulos para que esas piernas no queden lastimadas el resto de la vida. Pasados 14 días, si pasaron 7 y no se operó, pasaron 14 y estas cirugías de primer mundo ya no se realizaron, es tratamiento el resto de la vida con su secuela, que así se le denomina, como queda la pierna cuando tiene una trombosis. Medidas extraordinarias, medicamentos para evitar dolor, pesadez, complicaciones, pero es toda la vida ya batallarle con esa piernita. Finalmente, el comentario de el advenimiento de los mejores medicamentos avalados por la FDA, que insisto, en Estados Unidos es lo que autoriza en niveles ya bien sofisticados, ya con seguridad de los efectos menores. Lo único son los costos. Cuando un anticoagulante, más de alguno de ustedes escuchó, y curiosamente aquel raticida que se le ponía al ratón que se moría porque se desangraba, pues llevaba uno de ellos que se llamaba acenocumarol, y son los anticoagulantes viejos, que uno era acenocumarina y otro se llamaba warfarina. El acenocumarol ya está prohibido en Estados Unidos, la warfarina todavía sí se prescribe, sí se avala en Estados Unidos, pero por los efectos colaterales que es sangrado de riesgo y en consecuencia de riesgo hasta muertes. Y los pacientes tienen que ser sometidos constantemente a laboratorios, piquetes, entonces es muy molesto. El beneficio del medicamento es que el costo es irrisorio, pero en la actualidad, que viene a proteger y a dar muchísima seguridad, protección y éxito a los pacientes, son estos medicamentos llamados Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran, que esto es la sal, no el nombre comercial, pero sus costos van sobre 1.500, 1.800 mensuales. Entonces, si yo tengo que proteger a una persona al menos de 3 o 4 meses, ya es no tan sencillo para la generalidad de las personas. Pero finalmente yo suelo decirles la siguiente explicación: de potencialmente una cirugía que puede conllevar gastos de 80, 100 mil, o una terapia intensiva cuando tienen una complicación del tromboembolismo pulmonar, que terapia intensiva estamos hablando de 10, 15 mil pesos el día, vale la pena apostarle a este producto, que es muy bueno. En consecuencia, no hay piquetes de laboratorio, no hay riesgos o son muy bajos, el riesgo de sangrados y complicaciones, se podría decir como maravillas de estos productos.
Aquí es un ejemplo de algunas técnicas. No es como la clásica técnica de las varices, que se abrían las pieles, se sacaban y se extraían las varices, sino estas ya son tipo endoscópicas o laparoscópicas, donde ya se ven por cámara y se extraen lo que se procure depende de la patología de cada persona una vez estudiada. Está muy adelantado el ámbito de la circulación. Hay mejores resultados en la actualidad, mejores motivos y métodos para prevención, para evitar complicaciones. Rápidamente les comento que ante ya una trombosis, simplificando las cosas como medida extraordinaria que ustedes se lo pueden llevar ahora sí de tarea o como consejo, es que una hipertensión, persona, familiar, pariente que tuvo una trombosis, lo mínimo o puede ser lo más importante que toda la mercadotecnia, que es falsedad, es mítico, como Goicoechea y algunos otros productos, no tiene ninguna función en un paciente ni con varices ni con ya la complicación de una trombosis. Finalmente, la compresión de una media elástica, eso es lo más importante que cualquier producto médico, a razón de lo que es para la circulación, su crema habitual, mantener el peso y hacer un poco de actividad física. Es después de que tuvieron ya un insulto y una trombosis. Y aquí se recomienda, o bueno, primero se recomienda que debe de ser una media de 25 a 35 milímetros de mercurio, pero una explicación. Una persona cuando está acostada, las presiones de las venas, a diferencia de las arterias, que es como las películas japonesas que les cortan el cuello y sale el chorro de sangre así por litros y a metros, las venas, esa es constante, las arterias, porque es todo el latido del corazón, está eyectando y sale la sangre como las películas. No tan escandaloso, pero sí. Las venas es completamente lo opuesto. Pueden llegar, cuando ustedes estén dormidos, a cero. La sangre de las venas puede ser inmóvil en las piernas, no en otros segmentos. Esta condición de que puede llegar a cero, y les platicaba comparativo como un río, que si no lleva su cauce se fermenta. Las venas, cuando una persona entonces está postrada y es más de 72 horas, 3 días o más, hay entendimientos donde una persona tiene un problema neurológico y está postrado, está en terapia intensiva y puede conllevar 10, 15, 20 días por una enfermedad de fondo que lamentablemente debe estar postrada. Bueno, se le debe proteger con medicamentos, medidas extraordinarias, pero lo que está al alcance de uno es cuántas personas con sobrepeso, sedentarias, pueden durar días sentados continuamente o acostados, y ese simple mecanismo puede hacer esa complicación de éxtasis venoso, trombos y pierna lastimada, o que migren al pulmón y como consecuencia riesgo de vida. Cuando está una persona de pie, empieza a caminar, empiezan las presiones y pueden aumentar a 90 milímetros de mercurio. Y cuando una persona deambula normalito, ¿sí? su deambulación habitual, las presiones se manejan en estos parámetros de 25 a 40, que quiere decir ni muy poquito ni tan alto. Lo ideal por eso es mantenerse en actividad física, caminando. No les voy a pedir que se vayan con la tarea de entrar a maratón, hacer un Ironman. O sea, el simplificar que caminen cotidianamente, aunque sea apuéstenle a 15 minutos cada tercer día, si pueden un poquito más, por las limitaciones que cualquiera de ustedes pudiera tener, pero el ejercicio es indispensable, esencial, al igual que el peso, y peso versus junto con la dieta. Combatir la vida sedentaria, la media de compresión y algunos medicamentos que sirven para la circulación, muy pocos. La mayoría, insisto, es mercadotecnia. Sirve más unas medias de elástica, conservar el peso, hacer ejercicio, más que cualquier producto, muchos de ellos avalados por lo que es en nuestro país, no la FDA, a diferencia, con seriedad,
muchos de esos productos de 400, 500 pesos no tienen ningún significado, ninguna utilidad, y en consecuencia las medidas, un paracetamol puede ser más útil que gastar este costo de medicamentos. Les comento que las guías prácticas se conocen en Estados Unidos con las siglas de CHES. Esto es una revista que avala los mejores hospitales de concentración en Estados Unidos. Se podría decir que lo mejor, 15 hospitales. ¿Qué hiciste? ¿Qué me recomiendas? Y estas recomendaciones CHES, que son anualmente emitidas y nos sirven como guías para ver qué cambios hay en la actualidad. Rápidamente, aquí se dice que en cirugía ginecológica todas las medidas que deben de hacerse, les comentaba que es paciente de cirugía menor, sin factores de riesgo, se recomienda nada más sus medias elásticas, moverse, hidratación y a casita. Ya cuando son pacientes con un poquito de cirugías un poquito mayores, con mayor tiempo de estancia hospitalario, se les dan anticoagulantes, lo que se llama heparina o alguna tabletita de algún anticoagulante. Y pacientes finalmente sometidos a cirugías mayores, extensas o enfermedades malignas y aportación de un cáncer, los factores son muy altos. Estadística muy alta es tener una trombosis en una pierna y en consecuencia migrar el trombo de las piernas a los pulmones y finalmente es una causa de muerte. A estos pacientes se estima medias elásticas, movilización temprana, hidratación y ya a ellos sí se les avienta todo lo que existe como anticoagulantes, medicamentos vastos para que la sangre se diluya y no tenga consecuencias, que no permita que se coagule. En cirugía ortopédica es muy frecuente, al pasar los 60 años de edad, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, prótesis de columna, o limitaciones a consecuencia entre que se deciden operarse o no operarse, entra finalmente las siguientes medidas extraordinarias, que es medicamentos antes potencialmente de la operación o cuando el ortopedista termine la operación y diga no tengo sangrado, fue un éxito. Tienen que ser protegidas normalmente 30 días con un anticoagulante de estos que les comenté. Yo les llamo medicamentos fashion porque son muy nobles, muy ad hoc para evitar complicaciones a salvedad del costo, pero este advenimiento de estos medicamentos han reducido significativamente la casuística de eventos de trombosis y complicaciones mortales. Como conclusiones a la pregunta del inicio, que si podría estar al alcance de nosotros medidas preventivas o una pauta de qué hacer, se podría simplificar en lo que está al alcance de uno en lo siguiente: manejo de la obesidad. Insisto, nuestra población estadísticamente es muy obesa. Realizar ejercicio, adecuada hidratación, calidad de dieta. La calidad de dieta es por cuidar el peso. Y les voy a comentar algo o desglosar lo mítico también de la dieta. No comas carne de puerco porque te va a salir una úlcera o te va a abrir. O no comas picante en consecuencia. No es. Ningún alimento está contraindicado en la versión de tener o no una trombosis. La dieta es para finalmente manejar el peso y tener un peso adecuado. De tal forma que la persona puede comer lo que quiera de una forma consciente. Medidas de higiene venosa o cirugía correctiva, que es finalmente aquel paciente que tiene unas varices muy alteradas. Comadre, no te operes porque vuelven a salir. No es cierto. Y yo les doy un ejemplo, y en la consulta lo hago muy frecuente. Les digo, pensemos y demos entrada a que las varices volvieran a salir, que no es cierto. De todos modos se tiene que operar porque el riesgo que ahorita conlleva al tener unas varices muy alteradas es de una complicación de una trombosis, dejar su pierna lastimada el resto de su vida o trombos que se van a su pulmón. En consecuencia, si volvieran a salir, que es mentira, es mito, se tiene que operar y después veríamos qué podemos hacer.
Cuando una persona se opera, hablo textualmente en el concepto de varices ya bien definidas, bien reconocidas. Hay diferentes técnicas. El advenimiento puede ser desde una cirugía clásica, donde se abría, se extraen, hasta cirugía de láser, que es un aditamento especial que se mete por las venas y se quema textualmente la vena por dentro, y ahí se queda esclerosada, se quema, se tapa. O se llama también otra técnica radiofrecuencia. O sea, las técnicas variables para el tratamiento están al día, son adecuadas, tienen buenos resultados, pero hay que, de parte de la persona, decidirse, atenderse para evitar complicaciones. La conclusión es finalmente que muchos de los mecanismos que pueden predisponer una trombosis sí están al alcance de nosotros. Ya hablar en la posibilidad de enfermedades raras como colagenopatías, inmunopatías, cánceres, que como ejemplo les comentaba que es artritis, lupus, esclerodermia, problemas renales, fallas renales, o cánceres activos que a veces se descubren secundarios cuando alguien empieza con una trombosis, o a la inversa. Eso lamentablemente no está al alcance de uno, pero finalmente es también saber que si una trombosis, aún no teniendo varices, es posiblemente hasta más importante acudir con el médico, porque puede sugerir un problema más serio que una simple y vulgar varices. Son las referencias donde está basada lo que les platiqué, y estoy a sus órdenes ante cualquier duda, cualquier comentario. Abrimos un periodo de preguntas, 3 preguntas, por favor. Sí, a sus órdenes. Yo tengo una pregunta. Los que nos han dedicado al senderismo o a caminata, nos dijeron en alguna ocasión que usar un magneto para cambiar la polaridad del ozono en el pecho. ¿Qué hay de cierto en eso? No hay nada documentado. Lamentablemente, en nuestro México lindo y querido existen muchas cosas que no tienen fundamentos, desde el fondo mismo científico hasta el estar avalados por un colegio, una sociedad, un parámetro institucional o gubernamental. Recordarán ustedes, les simplifico, los programas que por la noche era pura mercadotecnia, el hongo michoacano y una serie de productos que la verdad los quitaron porque en consecuencia vieron que, a salvedad de la esperanza del paciente del famoso hongo michoacano, perdían la vida cuando podrían someterse a un tratamiento de quimioterapias, les brincó. Entonces, esto de los urinoterapia, digamos aromoterapia y todo lo que está cercano a, lamentablemente, como si hay médicos incluso generales y algunos gentes que no son médicos que viven de ello, se dedican, pero científicamente no tienen ninguna utilidad. Sí, a sus órdenes, señor. ¿Cuál sería el inicio para investigar si se necesita saber que si hay alguna afectación interna cuando no aparece físicamente en el individuo un varices visible? ¿Cómo se sabe internamente si hay algún problema? Por ejemplo, cuando se tiene por herencia en la familia, ha habido varices en los parientes, pero en el caso individual, particular, no lo tengo a la vista, entonces podría ser internamente y que tenga que estar atenta. Capté su pregunta muy clara. Existe y se reconoce una predisposición de herencia familiar, mas no es una enfermedad obligadamente heredada, como puede suceder en la diabetes, que si hay parámetros de herencia, van a tener una plática, ¿sí?, que finalmente van a hablar de ello. En la diabetes, hijo de 2 padres diabéticos, 100% de posibilidades. Hijos de un padre diabético, 50%. Aquí no es igual. Aquí yo puedo tener herencia de tatarabuela, abuela, hermanas y nunca debutar. Y a la inversa, puedo no tener herencia y debutar. Es más que nada predisposición. Rápido le digo 5.
obesidad, múltiples embarazos, anticonceptivos orales, sedentarismo o una posición que denote que debe estar mucho tiempo de pie o mucho sentado en el trabajo. Y la quinta, la herencia, predisposición, que sí cuenta. Entonces, el momento idóneo es, si yo corrí, me lastimé, se me hinchó, me dolió, seguramente va a ser por una condición musculoesquelética. Pero si yo hago un poquito de análisis, no me golpeé, no pasó nada, no tengo varices, parámetro para ir a reconocimiento es que las piernas estén hinchando con cierto malestar. ¿Sí? Ese es el momento. Gracias. Sí. Las venas denominadas arañitas, Sí. que se tratan con láser, se supone que desaparecen. ¿Tienen Sí. alguna consecuencia? No. Se valora primero al paciente que nunca haya tenido una trombosis profunda. Si las venas profundas tuvieron una trombosis, ese paciente debe de protegerse y no dejarse tocar sus piernas, porque las venas de dentro están lastimadas, están tapadas, y las de encima son las que están buscando el retorno. Llega alguien que es muy sabio, que no lo es tanto, inyecta las de encima, está perjudicando lo que está ayudando. Una persona con antecedente de trombosis nunca debe de permitir tocar sus piernas. Ahora, si no tiene trombosis, se demuestra que las venas están bien de adentro, la sangre regresa 90% de las venas de adentro. Quiere decir, no es que se le quite importancia a las de encima, pero se pueden esclerosar las de encima. Es una técnica que tiene 25 años. Esclerosar. Láser. Hay un láser que es meter un chicote y quema la vena, que es la cirugía grande. Y el láser, como un aparato así en la piel, no tiene buenos resultados. ¿Pero por qué vuelven a aparecer? Porque ya es predisposición. Y es tanto como el Botox. Oiga, doctor cirujano plástico, yo me quiero mantener aquí bella, aquí de mi... ¿Es cierto que tengo que venir cada 6 meses? Es posible que sí. Entonces, las varices chiquititas, telangiectasias o varículas, que es como la hija de la varicis, chiquitas, sí se pueden inyectar. Y hay parámetros, la mayoría, honestamente, son estéticos, y un porcentaje, cuando tiene unas venas un poquito más saltonas, en lugar de versión cirugía, se pueden inyectar y evitan la cirugía. Gracias. Sí. Maestro, sí. Bueno, primero felicitarlo, doctor. A mí en lo personal me siento altamente gratificado de encontrarlo. Usted me confesó hace unos momentos apenas que había sido nuestro alumno en esa escuela que tengo el Alto Nuevo de hace muchos años. Sí. Lo felicito porque, bueno, estamos cumpliendo con nuestro deber. Pero yo tengo una pregunta que tiene que ver con el futuro de estas cosas. Como ahora la maravilla de las nuevas tecnologías, todo lo que significa la sustitución de órganos, todo lo que está significando meter en el organismo humano aparatos, conductos, es posible que también en esto de la angiología le vayan uno a sustituir las venas, le vayan uno a sustituir los conductos, porque al fin de cuentas es nuestra tubería que nos mantiene vivos. Y esa tubería debe estar impecable, porque cuando esa tubería tiene problemas, y esto lo digo porque los que ya pasamos de la mitad de la vida, pues tenemos que estar atentos a todas estas cosas, ¿no? Claro. Siempre que la tecnología vaya por ahí. Claro. Le voy a dar respuesta tácita a lo que me pregunta. Lo primero es que en España fueron precursores de tratar, de procurar, llamémosle órgano porque es así, las aortas, venas, segmentos de atropellados, accidentados, los ponían en crío, esto es bajo cero, y los llegaron a hacer experimentalmente en algunos animalitos y finalmente no tuvieron buenos resultados, como el trasplante hepático, renal, y que ya hay de colon y de una serie de órganos. No se ha llegado a esa instancia, pero lo que sí se ha llegado, y es muy bueno y ha avanzado, yo podría con orgullo decir que la cirugía en el contexto de neurocirugía y vascular es, yo creo, lo que más avances ha tenido en la actualidad. Cuando ustedes escuchaban hace 20, 25 cateterismo cardíaco, decían, ah, caray, ¿qué es eso? Bueno, así como es ese cateterismo cardíaco, una pequeña arteria de 2 o 3 milímetros, insignificante, es la que finalmente puede dar o no o quitar la vida. Se mete un balón especial, se abre la placa,
viene nuevamente la buena irrigación llegada a la sangre y el corazón vuelve a vivir otros años. Eso ejemplifica en la actualidad ese procedimiento que se llama endovascular, y cateterismo se puede hacer en todas partes del cuerpo. Y cuando hace 10, 15 años se hacía en lo arterial, ya 8 años en curso que se hace también en lo venoso, cuando antes ni se metían. Ahora se hace en uno y en otro, procurando abrir, destapar para mejorar las consecuencias, problemas de déficit. Ahora, rápidamente digo que lo arterial es mucho más dramático, porque es como un infarto, muere el corazón, una embolia cerebral, muere el cerebro. Aquí puede dar oportunidades, pero es el riesgo de una pierna, de un brazo, cuando se tapan las arterias. Las venas no dan esa conclusión, no ponen en riesgo las extremidades, pero un tromboembolismo sí da riesgo de muerte. Ahora, la tecnología actualmente está muy avanzada de intervencionismo, más los medicamentos que describí, y claro que vienen, yo creo, en estos próximos 10 años muchos mejores avances, porque es lo que han escuchado, stent endoprótesis, es lo que se hace actualmente. Vamos a entregar el reconocimiento al doctor Francisco Javier Ochoa. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada en nuestro estado el día 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Javier Ochoa González por su participación en las actividades organizadas por la Academia de Ciencias de la Salud de esta institución con la conferencia Trombosis Venosa Profunda. Lo firman el doctor Silviano Hernández González, presidente, el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general, y el doctor Ignacio Mariscal Ibarra, coordinador de esta academia. Doctor. Los siguientes avisos son como siguen. Estamos estrenando un nuevo equipo de sonido y creo que está extraordinario. Lo escuchábamos también desde hace como 20 años. El próximo jueves 18 a las 20 horas en esta casa sede es los jueves de apreciación musical, que se presentará de Robert Schumann, 1810-1856, cello, concierto, opus 129, con los comentarios de nuestro consorcio, el maestro José Manuel Jurado Parris. Están todos ustedes cordialmente invitados. El martes 23 de agosto, en esta casa sede, es la última conferencia alrededor de la salud, que se presentará diabetes mellitus, a cargo de nuestro invitado, el doctor Jorge González Estrada. También hay una invitación que hace la Asociación de Estudios Históricos Militares. Está aquí con nosotros el presidente, donde el próximo 29 de agosto al 2 de septiembre habrá una serie de proyecciones de películas, pero esto será ya en la biblioteca Juan José Arriola, que está por Periférico y Calle 2, más o menos, y serán a las 7 de la noche. Se presentarán 5 películas y ya oportunamente les vamos a ir señalando cada una de ellas. Bueno, también otra de las características tradicionales de nuestra casa sede es que después de la conferencia hay un pequeño convivio para seguir comentando de todas estas cosas, que de alguna manera se va uno a dormir con la angustia de ver qué pasa el día de mañana. Y finalmente le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Siendo las 21 horas con 15 minutos,
del martes 16 de agosto de 2016, declaro clausurada la ceremonia académica con el tema trombosis venosa profunda, que nos hizo a cargo de nuestro invitado de exponernos, el doctor Francisco Javier Ochoa González. Muchas gracias, buenas noches.